Y ahora el turno de Patachula, McCoy y Adri, que nos va a hablar sobre Berlín Noir. Vampiros y noir mezclados en la coctelera. Dale caña, tío. Muchas gracias, Brian. Vampiros y noir y más cositas que hay por aquí, porque no es solo eso que estás diciendo tú. Berlín Noir, que es de Reinhard Kleist al dibujo, ¿no? Que lo conocemos en este canal por cosas como el cómic de Nick Cave que reseñó Ale, por ejemplo, o el de David Bowie que reseñé yo. Por fin lo vamos a catar en un tema ajeno a la música y al biopic, ¿no? Que es lo que hemos estado degustando hasta ahora, y yo tenía bastante ganas de verle en algo diferente. Y en el guión está Tobias O. Meissner, que sinceramente no conozco nada de este señor aparte de este Berlín Noir, pero bueno, ya hablaremos de lo que me parece sus guiones. Y nada, por meternos un poco en harina, pues Berlín Noir nos cuenta pues la historia de esta ciudad, que no es otra que Berlín, ¿no? Pero que tiene estas tres letras de más, ¿no? Para hacer el juego de palabras. Y ahora entonces la ciudad se llama Berlín Noir, que sigue siendo la capital de Alemania, ¿no? Pero que tras la guerra pues ha sido tomada por los vampiros, ¿no? Que ahora la gobiernan en una especie de ciudad-estado ajena a la Federación Alemana. Ya es que esto ya es, pues, otro país, digamos. Pero bueno, mientras los vampiros gobiernan con mano de guerra, ¿no? Y montan estas granjas donde la gente tiene que ir a donar sangre para esta élite vampírica, ¿no? Que nos recuerda un poco a los campos de concentración nazi. De hecho, si no recuerdo mal, en una de las primeras viñetas es la puerta de Auschwitz, ¿no? Con esa frase de el trabajo hará libre, tan infame, ¿no? Que pusieron ahí esos hijos de puta. Pues bueno, pues los vampiros, pues como he dicho, tienen ese control absoluto de la ciudad y de las gentes que no son vampiras, que realmente los vampiros han pasado de ser los cazados a ser los cazadores, prácticamente. Me recuerda un poco, tío, esa película con Ethan Hawke, la de Daybreaker, no sé si la habéis visto. No. Pues eso, básicamente los vampiros se expanden y toman, digamos, control ya no solo de una ciudad o de un país, sino ya del mundo entero. Y bueno, es eso, ¿no? Básicamente, o sea que me estaba recordando un poquito. Obviamente no tiene más comparación que esa, porque luego ni el tiempo ni el tono, ¿no? Pero sí, ahí pasa en esta película pues pasa el ser humano a prácticamente ser la especie en peligro de extinción. Y claro, los vampiros pues están jodidos porque no tienen de qué alimentarse. Ya pues te puedes imaginar, ¿no? En este caso, imagino que lo que estás explicando y lo que vamos a ver pues es lo que has dicho. Se vuelven las tornas, ¿no? Y pasamos de ver a la minoría vampírica a ser el régimen ese totalitario que estaba describiendo, ¿no? Sí, totalmente, básicamente eso, pero bueno, con diferentes matices, como veremos más adelante. Aparte de esta élite vampírica y ese, digamos, pueblo llano que está siendo vampirizado, nunca mejor dicho, por ellos, también tenemos un grupo de humanos que van a actuar como si fueran la resistencia, ¿no? Y se van a dedicar a hacer atentados contra los vampiros más poderosos. Y van a intentar, pues, cercenar esas cabezas visibles, ¿no? De los vampiros más poderosos para debilitar al régimen y que caiga y que, bueno, y que volvamos otra vez al status quo anterior, ¿no? En el que los vampiros, pues, son la raza perseguida e incluso mítica, que nadie más o menos se cree que existan, a lo que tenemos ahora. Y uno de estos, digamos, no diré cazadores de vampiros, pero sí de la resistencia, es un tal Neil que logra descabezar a uno de estos vampiros poderosos, ¿no? Y entonces como que gana un poco de fama
entonces tanto en la resistencia como con los vampiros y le intentan atraer un poco hacia el poder en ambos lados, ¿no? Uno intentan que sea el sucesor del jefe de la resistencia, que ya está un poquito más para allá que para acá, y los vampiros pues bueno, se están cuestionando convertirlo para ver si lo ganan para su causa. Y bueno, hasta ahí de la sinopsis me voy a quedar porque bueno, la historia digamos se divide en tres partes. Una que es esta, digamos, que es la que he dicho, la introducción, donde nos cuentan todo esto que he contado yo. Una segunda, que cambia un poco el ritmo de la historia y la dirección de la historia y se preocupa más de un asesino que está matando a gente normal y que está haciendo que, digamos, el régimen vampírico pueda caer no ya por la resistencia, sino por este vampiro que está preocupando a la gente. Y claro, el gobierno dice, bueno, si nosotros no podemos mantener a la gente, entre comillas, segura para que esté adepta a nosotros, al final vamos a caer. Y luego el tercer capítulo, que sería la resolución de la historia. Sí, porque un matiz, tío, Adri, de la historia, que entre lo que has comentado tú, Adri, y Brian también, que yo creo que es importante el hecho de que la gente, en cierta medida, en cierta forma, está feliz con ese régimen. No, sí. No es que lo estén matando, ellos van allí, donan un poco de sangre, no sé si diariamente o semanalmente, y los vampiros se encargan pues de darle trabajo, de darle su alimento y demás. Entonces la gente es como borregos, digamos, ¿no? Sí, sí. Aprenden a vivir con ellos, con estos dirigentes vampíricos y tienen una especie de equilibrio. Obviamente después está la resistencia, que no está ya tan de acuerdo con esta situación y es la que quiere cambiar el tema. Pero lo que es la población en general están todos gustísimos. Sí, están como adormecidos, en plan de... Claro. Mira, que no tenemos problemas, es verdad que no tenemos derecho, que tenemos que aguantar a estos... esta tropa de vampiros que van tapados de arriba y abajo para que puedan actuar de día y que muchas veces aparece gente, pero bueno, mientras a mí no me pase nada, yo estoy bien, ¿no? Claro, y ahí empezamos un poco con el paralelismo de muchas situaciones que vemos hoy día, sin irnos mucho más lejos aquí en este mismo país, vaya. No nos sacan la sangre, pero poco falta. Y aquí estamos como borregos, pues quejándonos solamente si el equipo de fútbol de turno, yo qué sé, pierde un partido, ese tipo de cosas. Sí, total, vamos, es eso. Y a mí me gusta mucho porque hace un paralelismo entre el nazismo y el comunismo. Los regímenes que vivieron en Berlín, que históricamente, claro, brutales, que los reconoces fácilmente, incluso están entremezclados, que muchas veces no sabes... Efectivamente. Están diluidos, ¿no? Las diferencias. Y lo que yo creo que es lo que quería contar esta gente, en plan de te voy a contar la historia de Berlín con una historia de vampiros, ¿no? Que los vampiros obviamente son los dictadores, ¿no? Los totalitarios. Y nada, es lo que te voy a contar. Y de hecho aparece el muro de Berlín, aparece la división de las dos ciudades... Es decir, todo lo que fue la historia de Berlín durante prácticamente todo el siglo XX. Claro. Es lo que te cuenta. Que eso está chulo, porque es que está regado de acontecimientos reales, pero pasado por la óptica de esta historia más de ciencia ficción y fantasía. Exactamente. Y entonces, bueno, sin darte cuenta, realmente estás... Sí, bueno, o sea, si hay cosas que no supieras, pues mira, las estás asimilando de una forma más ligera, podemos decir. Después te leerás un libro de historia y te darás cuenta que lo que te has leído es lo mismo. Sí, sí. Además que incluso... también lo riega un poco con el expresionismo alemán, ¿no? Que vemos incluso personajes que vemos uno que prácticamente es Nosferatu. Sí. Hay un personaje que vamos, que es el jefe de los vampiros, digamos, es Nosferatu. No se llama Nosferatu, pero el diseño está sacado de allí. Es tal cual, sí. Luego las salvas del cómic juega con el diseño del póster de Metrópolis. En vez de poner Metrópolis, pone Berlín Noir. A ver, que las referencias a eso están ahí. Luego, la historia del asesino realmente es la de... salvando la distancia y con muchas licencias, la de M, el vampiro de Düsseldorf, de Friedland, de aquel asesino que atemorizaba la ciudad de Düsseldorf. Lo va mezclando todo en una costelera para darte eso. Y aparte tiene acción, tiene... ¿qué más?
reflexiones filosóficas sobre la vida eterna, sobre el amor, incluso sobre el racismo, ¿no? Porque muchas veces vemos ese rechazo entre las dos razas, digamos, entre comillas, de vampiros y humanos. Ujú. Pero también hay algunos personajes que incluso se plantean una historia de amor entre ellos. Que, y cómo es rechazado por ambas partes. Que eso lo vemos así muy, muy claramente. Y yo creo que toca muchos palos esta novela gráfica. Para lo corto que es, porque son 3 capítulos. No son más. No, sí, realmente toca eso, un montón de temas, muchos sociales y como tú dices, que sí, no sé, la verdad que está muy rica en detalle. Lo que pareció al principio que podía hacer algo más sencillito, más simple, ni de coña. Por eso, por en parte porque toma elementos de la realidad y lo traslada a esta obra ficticia y después además se preocupa de meterle un montón de matices en los 3 arcos estos que tú comentas, que al final aunque... que no es que conformen 3 historias independientes, sino es la misma historia que se puede dividir como en 3 pequeños arcos, pero que realmente todo es como una historia que continúa de principio a fin. Sí. Y yo lo vi eso, sobre todo muy rica en matices y en cositas, que tiene donde es una teta llena de leche. Sí, total. Además, yo pensaba lo que tú dices. Yo pensaba que iba a ser la típica historia de vampiros, simplemente que los vampiros estaban en lo alto de la pirámide y tal, y que... Sí, yo recuerdo que al principio lo que nos llamó mucha atención fue el arte, ¿no? La parte del dibujo, con Sí. ese diseño tan chulo, esos colores, ¿no? Pero mira que al final sí que había bastante más aparte de eso. Sí, pues ahora que has sacado tú el tema del dibujo, pues vamos a comentarlo un poquito. El dibujo para mí fue clave a la hora de hacerme con el cómic, porque me recordó mucho, salvando la distancia, a Spirit, tanto por los colores, las luces, incluso no el dibujo en sí, pero hubo un eco para mí en el dibujo, digo yo, tío, y me dio como mucha nostalgia, digo, le voy a dar un tiento a esto. Y luego, además, lo que dije antes, las luces, tío, a mí esos tonos ocres de los días, que le daba así como una cosa terrosa, que es lo que menos te imaginas de Berlín. Cuando tú piensas en Berlín no te imaginas esa luz terrosa, Sí. que por ejemplo, que me recordaba mucho a la luz esa que aparece en Blade Runner cuando van a ver a su creador. No tiene Sí, esa luz sí. Atornasolada, ¿no? Un poco. exactamente. Y luego esa luz azul tenue de la noche, con esas luces y sombras, a mí es que me pareció brutal, vaya. Yo creo que el dibujo es uno de los puntos fuertes que tiene, sobre todo más que el dibujo, incluso el color, porque Sí. el trazo sí es verdad que es un poquito más ligero, más rápido, ¿no? Se ve como más abocetado por momentos, pero el color le da ese toque que cada página pues tiene su propia ambientación, gracias a eso, a la iluminación. Siempre nocturna, por supuesto, no puede ser menos, una historia de vampiro, casi siempre por lo menos. Y está muy bien, hay un momento en el que se ve, como tú has dicho, del muro de Berlín, la separación entre las dos, ¿no? Las dos Berlinois, podemos decir. Y ahí también se ven muchos matices en el color, cuando pasas de una zona a otra. Y también está muy chulo ver cómo lo hace. La verdad que nada más que la parte artística, joder, la verdad que una pasada disfrutarla. Sí, tío. Además que está totalmente conectada con la calidad del guión. Porque, como hemos dicho, el guión tiene muchos matices y mucho tal, pero es que el dibujo también tiene muchos matices y tal. A mí sobre todo me gusta cuando hace esos dibujos más exagerados de los vampiros, ¿no? Como cuando están haciendo esas expresiones. Sacan los colmillos, ¿no? Exactamente. O cuando están poniendo alguna cara, porque realmente las expresiones de los vampiros en este cómic son totalmente distintas a las expresiones que vemos en los humanos, ¿no? Son como más sombrías, más... no voy a decir sin vida, pero sí intentando reflejarte eso, ¿no? El que por dentro el alma está podrida, ¿no? Ahí va. Es lo que tienen estos personajes. Y por hablar un poquito de los personajes... creo que los humanos, salvo este Neil, ¿no? Que es el típico, a lo mejor, gafilla que luego se convierte en héroe, ¿no? Y que tiene a lo mejor unos ideales un poco más abiertos que el resto de los humanos. Creo que el resto de los humanos
están, digamos, como más alineados todos, ¿no? Que tampoco vas a diferenciar mucho unos de otros, ¿no? Salvo por algún rasgo particular, pero sin embargo los vampiros, cada uno tiene una personalidad en el dibujo diferente todos. Desde los más viejos hasta, digamos, los más jóvenes, entre comillas, que son los que menos poderosos son. Vemos esa jerarquía, ¿no? Nada más que con el dibujo. Sí, al final los humanos somos los borregos y los otros, digamos que son los lobos, que sí que tienen más personalidad, pero a los humanos, salvo esa resistencia a 2 o 3 personajillos máximo, el resto son todos, pues, una gran masa. Sí, a ver, los dibujos así, en plan de tampoco podemos hacer mucho esfuerzo para que los diferenciemos unos de otros porque son los borregos, ¿no? Ahí va. Como mucho alguna oveja negra te vamos a poner aquí, pero poco más. Bueno, tío, y siendo la editorial Tengu, que curiosamente el cómic que yo tengo de ellos también es de vampiro, ese Lord Gravestone que ya reseñé, ¿qué opinión te merece la calidad de los materiales y la edición en sí, tío? Pues a mí me gusta mucho, tío. La verdad que pensaba que iba, al no conocer la editorial, porque la verdad es que el primer cómic que tengo de ellos, pensaba que iba a ser un poquito más cutre, pero a mí me parece bastante potable la edición y sobre todo me ha gustado lo de las guardas, ¿no? Que tiene este Berlinois, ¿no? Al estilo de Metrópolis. Es verdad que luego extras no viene ninguno, que tampoco creo que haga mucha falta, ¿no? Porque con la historia en sí va que sobra. Y más aún con ese precio, tío, que hablamos de 25 euros, que ya sabemos que, por ejemplo, en Yermo 25 euros implican 2 álbumes europeos, aquí tenemos 3, Sí. y luego Panini te está vendiendo ya un tomo europeo a 25 euros, es decir, que la verdad que de precio está muy bien. Y además bastante grande el formato, ¿eh? Sí, formato europeo chulo, grande. Y bueno, por cerrar, yo mi sensación final es bastante sobresaliente. De todos los cómics que tengo de Reinhard Clay, creo que es el que más me ha gustado. Superando incluso el de Nick Cage, que eso ya es decir que yo soy un súper forofo de Nick Cage, así que imaginaos. Es que esto es un cómic y lo otro era una biografía, tío. Claro. Fuera rollo. Esto sí que es verdad que tiene... Esto tiene su peso propio, tío. Y esto yo aquí sí que me interesé por él realmente. Sí, y mira, yo no... Las historias de vampiros no son mis favoritas. No soy como Brian, que sí tiene un recorrido, ¿no? Que le gustan mucho los vampiros, ¿no? Y es exacto, es un fetiche. O bueno, alguien que está aquí muy callado, que también es un vampirófilo, es Oli. Que ha salido todas las de Anne Rice, que está aquí muy calladito, pero... Sí, bueno, sí, a mí también me ha gustado mucho, es verdad que en el mundo del cómic lo tengo más abandonadillo, pero sí. De hecho, al principio, cuando estaba leyéndolo, tenía un toque romántico a lo Anne Rice, que realmente rápidamente se fue al carajo, no te voy a engañar. El primer álbum es el que me pareció más romántico, luego ya es verdad que ya con esto de rebeliones y demás, pues no... Pero muy guay, sí. Yo como fan medio, digamos, de vampiro, también lo recomiendo mucho. Pues eso, lo que iba a decir. No soy un fan como vosotros de los vampiros. De hecho, cuando esos ramalazos que me están recordando a Anne Rice, digo yo, la historia me parece a mí que va a ir por aquí. Pero luego, básicamente, el tío me toreó. Sí. Me toreó totalmente cuando yo pensaba que iba a ir por un lado. Me te torea y va por otro. Y para mí bastante sobresaliente, sobre todo por el dibujo y por lo que hemos dicho antes, por el color, que es lo que más me ha enamorado de la historia y del cómic, vaya. Así que, niquelao, Pues ahí queda ese pedazo de recomendación de Adri, Berlinois, ya sabéis, tengo editorial en formato cartoné que incluye esos 3 álbumes europeos en 152 paginillas y los tenéis por 25 euros.